Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más del Colegio de Teología. Estamos comenzando un nuevo ciclo. Sé que vienen nuevos retos, nuevos conocimientos y para algunos, ¿verdad? Nuevas experiencias comenzando a estudiar teología. Bienvenidos a las personas que por primera vez hoy inician sus clases y nunca han estudiado teología. También a los que ya tenemos pues nuestros ratitos de estar estudiando. Qué bueno que ya estamos de regreso. Y para algunos, ¿verdad? Que primero Dios puedan graduarse pronto, ¿verdad? Que ya van bastante avanzaditos en el Colegio de Teología. Gracias por estar acá. Vamos a comenzar. Ahora, una de las clases que yo les voy a estar impartiendo es la clase de libros poéticos. Y esta clase es muy bonita, muy interesante, ¿verdad? Requiere nada más recordar, más que todo en la primera clase, un poquito de lenguaje, ¿verdad? Del que se ve, o idioma nacional, como quieran llamarle, ¿verdad? Porque anteriormente para algunos, pues así se llamaba esta materia. Y vamos a comenzar un poco leyendo acerca de lo que es la literatura poética. Dice en su separata, recuerden que aquí vamos nosotros leyendo cada separata y explicando un poco acerca de esto, vea, de lo que está acá. Y si usted tiene alguna duda, algún comentario, usted puede hacérmelo llegar de forma privada a través de WhatsApp, ¿verdad? O también a mi correo electrónico. Pero entonces comenzamos leyendo lo que dice su separata. Dice, la literatura poética en cualquier idioma se usa para exponer artísticamente la belleza por medio de la palabra. El lenguaje poético es más expresivo que el lenguaje normal. Bueno, yo no soy como muy de verdad así devota de la poesía. Me gusta leerla, pero no es como que es como mi fascinación. Para algunas personas sí, ¿verdad? Pero también es una forma muy expresiva de poder hablar. Luego dice acá, para los estudiantes contemporáneos de la Biblia, de la Biblia, nacidos y crecidos en una cultura occidental, sabemos que la poesía se ha caracterizado por la rima. Se espera que las palabras al final de las líneas rimen con las palabras al final de las otras líneas. Eso es lo que nosotros normalmente conocemos como poesía, ¿verdad? Sin embargo, dice, no lo es así en la poesía hebrea, que es la que nosotros vamos a estar estudiando. La poesía hebrea no tiene rima, aunque en algunos casos pareciera que sí, ¿verdad? Pero es por los tipos de figuras literarias que se utilizan. Dice acá que la poesía occidental, es decir, la nuestra, está sujeta a la métrica y a la rima. La rima dice que es una repetición sonora al final del verso, que es, creo yo, que la que todos conocemos. Dice que hay una rima consonante, se da cuando al final del verso se repiten todos los sonidos, consonantes y vocales, a partir de la última vocal acentuada. Ahí tenemos un ejemplo de unos versos que están ahí de Raúl Contreras, que es salvadoreño, donde dice, el eterno enamorado de los viejos rincones, como el Madrid antiguo, lleno de tradiciones. Entonces, si usted se fija, rincones y tradiciones es la palabra que tiene la rima. Luego tenemos acá, dice, otro ejemplo, dice, Señor, matadme si queréis, pero Señor, no me matéis. Entonces, vea usted que es una rima consonante. Está la rima asonante. Dice que se representa cuando solamente son idénticos los sonidos de las vocales a partir de la última vocal acentuada. En este caso, dice acá, hermana Marica, mañana que es fiesta, no irás a la amiga, ni yo iré a la escuela. Si usted se fija, todas terminan con la vocal A. Luego tenemos acá lo que es un verso. ¿Qué es un verso? Es una serie de sílabas medidas. Entre paréntesis, si nosotros contamos las sílabas, ¿verdad? Que tiene cada verso, a eso se le llama métrica. Dice que gráficamente un verso es una línea escrita. La estrofa se llama así a la sucesión de versos. A partir de 2, el límite superior no está fijado, pero no puede sobrepasar los 14 versos. Es decir, 14 líneas es igual a una estrofa. Y tenemos ahí un ejemplo, ¿verdad? De una estrofa de Amado Nervo, que es mexicano.
Luego tenemos aquí, dice la métrica. La métrica, la poesía clásica se basa en la medida del número de sílabas de cada verso. Medir un verso es contar el número de sílabas que contiene. Por ejemplo, aquí tenemos, dice, en esta calle, señores. Entonces, es esta calle, señores. Significa que es, bueno, perdón, en esta calle, señores. Son 8 sílabas las que tenemos ahí. Ahora bien, el número de sílabas métricas no siempre coincide con el número de sílabas fonológicas, es decir, con las que se pronuncian, ya que tenemos que considerar ciertas reglas para la medición de un verso. No vamos a entretenernos mucho, ¿verdad? En cuanto a la métrica, ¿verdad? Porque no es algo que nos compete, pero sí es algo que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Cuando se da esta situación, ¿verdad? De la poesía, porque en la poesía sí es sumamente importante. Dice que hay un acento de la línea, la ley del acento final. Dice que si el verso termina en una palabra aguda, se le agrega una sílaba más. Y ahí tienen un ejemplo. Si termina en palabra grave, no varía, se mantienen las sílabas. Y si termina en palabras drújulas, se le restará una sílaba. Ahora, tenemos que tener claro cuáles son las palabras agudas, graves y esdrújulas, ¿verdad? Para poder nosotros tomar en cuenta esta situación. Luego tenemos la ley de la sinalefa. Esta dice que se le llama sinalefa cuando en un verso unimos una sola sílaba, la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la siguiente. Y en él pudiste ver sin velo alguno. Velo y algunos, si ustedes se fijan, terminan en velo, terminan en o, y alguno comienza en na. Entonces esa se vuelve una sola sílaba. Cuando hay una palabra que termina en vocal y comienza en vocal la siguiente. Y luego tenemos la clasificación de los versos. Dice que esos versos se ponen en arte menor, los que tienen hasta 8 sílabas, y en arte mayor los que tienen más de 8 sílabas. Esto es más que todo, vea, para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad?, de lo que es la poesía en nuestra zona. Luego tenemos acá que hablamos de lo que es la poesía hebrea. Dice que es muy importante, ¿verdad? No sé si ustedes ya han escuchado y han leído, ¿verdad?, lo que son los libros poéticos, de los cuales nosotros vamos a estar estudiando, que son Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés y Cantares, ¿verdad? De alguna manera tienen ciertas características que nosotros vamos a ir estudiando, tomando en cuenta la poesía hebrea, que es lo que vamos a comenzar a ver, que dice acá que el carácter esencial de la poesía hebrea es el paralelismo, de manera que el segundo verso es una u otra, un eco de la precedente. Esta particularidad tiene la inmensa ventaja de que persiste tras la traducción, lo que no sucede con la rima. Se destacan varios tipos de paralelismo. Aquí ya estamos hablando de la poesía hebrea. Tenemos el paralelismo sinónimo, que es el pensamiento del primer verso que se repite en otras palabras en el segundo verso. Por ejemplo, y aquí vamos a ir leyendo algunos versículos, ¿verdad?, que tienen que ver con el paralelismo sinónimo. Dice acá Job 3:11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Si usted se fija, es un paralelismo sinónimo porque el pensamiento del primer verso se repite en otras palabras en el segundo verso, ¿verdad? Es como estamos hablando de la matriz y el vientre, ¿verdad? Que ambas cosas pues tienen mucha similitud. Luego tenemos aquí en Job 3:13 donde dice, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Si usted se fija en todo este versículo se menciona acerca de la muerte, ¿verdad? Luego Job 4:17 dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Verdad? Ahí hay un paralelismo sinónimo. El Salmo 119:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Luego tenemos el Salmo 2:4, donde dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Tanto reirá como burlará es como un sinónimo uno del otro y es usado acá en este paralelismo. Luego tenemos otro tipo de paralelismo antitético. Miren, yo sé que tal vez, vea, eso con una clase, vean, no va a quedar como muy claro, pero de alguna forma, vea, es importante que tengamos esta base acerca de la poesía hebrea. El paralelismo antitético dice que es, que tiene que ver, más bien dicho, con la palabra antítesis, que es la oposición de sentido entre dos frases. Ejemplo, la naturaleza es grande hasta en las cosas pequeñas. Es un paralelismo antitético, ¿verdad? Es una oposición entre dos frases. El paralelismo antitético es opuesto al paralelismo sinónimo. El segundo pensamiento toma el pensamiento del primer verso y lo expresa en un concepto opuesto. Tenemos, por ejemplo, el Salmo 32:10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea misericordia. Si ustedes se fijan, hay una similitud, pero son contrarias. Salmos 6:1 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Luego tenemos el paralelismo sintético. Dice que es una figura retórica que consiste en la repetición de una misma estructura gramatical. En la segunda línea añade un pensamiento a la primera como para complementarla, aumentarla o intensificarla. Los dos versos, dice, pueden tener una relación de causa y efecto, premisa y conclusión, proposición y suplemento. Yo creo que hasta ahorita ustedes se han dado cuenta que existen este tipo de figuras literarias dentro de la poesía hebrea. Caso contrario, si usted no estudia esta materia, quizás simplemente dice, qué bonito se escucha, ¿vea? Qué bonito se lee. Pero si usted se da cuenta, la Biblia es un libro enriquecido de verdad de muchas cosas, entre ellas la poesía. Luego tenemos aquí el paralelismo sintético, que es lo que acabamos de leer, y vemos el ejemplo en Proverbios 15:17, donde dice, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Luego tenemos Proverbios 28:22, donde dice, se apresura a hacer rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Una, ¿verdad? Se complementa, una es la causa y el otro es el efecto, según lo que estuvimos leyendo acerca del paralelismo sintético. Luego dice aquí un concepto de síntesis. Dice que es un razonamiento que va de lo simple a lo compuesto. El paralelismo sintético, que es lo que vamos a ver acá, ¿verdad? Siempre para nosotros es un ejemplo, el Salmo 1 del 1 al 3, donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Si usted se fija, todo esto, una cosa tiene relación con la otra y eso es lo que hemos estado viendo acá en el paralelismo sintético. Luego vamos al paralelismo por gradación ascendente. Es decir, la segunda línea emite una idea nueva, más o menos estrechamente relacionada con la primera línea. Ahora estamos hablando de líneas o versos, vea como usted quiera llamarle. Dice acá, en Job 3:17, allí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Dice acá que el paralelismo por gradación ascendente dice, la segunda línea emite una idea nueva, más o menos estrechamente relacionada con la primera. Y tal cual lo tenemos aquí en Job 3:17. Vea, allí los impíos dejan de perturbar y ahí descansan los de agotadas fuerzas. Vea, la segunda línea refuerza lo de la primera. Luego tenemos el paralelismo enfático. Dice que los términos característicos se repiten para redondear el pensamiento. Salmos 29:5 dice, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Es decir, que es términos característicos que se repiten para redondear el pensamiento, es decir, para aclarar.
En este versículo que acabamos de leer, en el Salmo 29:5, se habla del quebranto, porque en la primera parte dice que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano en la segunda línea. El Salmo 121, del 3 al 4 dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Las palabras que se repiten, ¿verdad? Como para hacer énfasis, es dormirá en el versículo 3 y ni dormirá en el versículo 4. Luego tenemos un paralelismo comparativo. Dice que esta es una similitud tomada de un dominio familiar que aclara el pensamiento. Esta quizás es como en la que más nos podemos nosotros dar cuenta de que existe. Yo creo que las otras, hasta ahora que estamos escuchando y leyendo un poco acerca de eso, nos damos cuenta que están. Pero este paralelismo comparativo es el que normalmente nosotros usamos. Incluso lo hacemos como una aplicación para nuestra vida de este versículo, ¿verdad? Es como decir, el Salmo 42:1, que es un salmo que la mayoría conoce, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Vea? El ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso dice acá que es una similitud tomada de un dominio familiar, es decir, de algo que nosotros podamos conocer. En aquel tiempo, ¿verdad?, se estaba hablando de los ciervos, ¿verdad?, los que van buscando tomar agua, ¿verdad? Entonces Dios hace esa comparación, que así como el ciervo lo hace, que busca y brama, así nosotros debemos de hacerlo con nuestra alma, tiene que clamar por Dios. Ahora, otra de las cosas importantes es este concepto, y es las figuras retóricas. Dice, también la poesía hebrea utiliza figuras. Mucho del valor de la poesía depende del uso sabio y artístico de las figuras retóricas. Antes de bien decir, de embellecer la expresión de los conceptos, en el que se conoce la fina sensibilidad del poeta. Si usted se da cuenta, Salmos fue escrito por poetas, aunque Dios utilizó la vida de esos hombres no solamente para una poesía, sino que para decirnos verdades bíblicas, ¿verdad?, a través de esta forma. Y acá encontramos también otra de las figuras retóricas, es la metáfora. Es la que dice que cambia el sentido normal de las palabras haciendo una comparación que se supone. Y eso tenemos ejemplos como la primavera de la vida, vean, esa es una de las expresiones, el corazón de la selva, que sabemos que a la larga pues eso no es como muy creíble, digamos, porque no es como algo real, pero sí tiene relación, ¿verdad? Porque nos hace entender y comprender mejor las cosas. En Cantares 2:15, aquí en este versículo habla de tipos de problemas que pueden perturbar una relación. Dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Aquí, si ustedes se dan cuenta, Cantares es un libro meramente poético del cual también nosotros vamos a leer y a estudiar un poquito, ¿verdad? Porque es un libro que habla pura poesía. De verdad que sí, ahí encontramos muchas de las figuras de las cuales podemos estar hablando acá. Luego tenemos Cantares 4:12, donde hay una parte que créame que yo sí había leído tal vez Cantares, pero nunca me había puesto a analizar, ¿verdad? Justamente esta frase, ¿verdad?, que está escrita en la Biblia, donde dice que acá se está alabando a la virginidad, donde dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros pongamos mucha atención, ¿verdad? Aquí se está utilizando una metáfora. Y luego también tenemos otra de las figuras, que es el símil, que es una comparación que se expresa explícitamente utilizando la palabra como. Yo creo que de esta sí nosotros ya nos damos como un poco más cuenta de que existen, ¿verdad? Aunque nosotros no las llamamos por así, que hay un símil o algo así, sino que simple y sencillamente lo leemos y sabemos en este momento que eso es lo que estamos leyendo, es un símil. Dice acá
que es la comparación que se expresa explícitamente utilizando la palabra como. En Cantares 2.3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Luego en Cantares 8.6 dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Vea, ahí utilizamos varias veces la palabra como. La siguiente verso dice, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Aquí está hablando del amor, ¿verdad? ¿Cómo es? En Cantares 6.4 dice, hermosa eres tú, oh amada mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Estamos hablando de una ciudad, ¿verdad? Y luego, para casi concluir, tenemos la hipérbole, donde se habla, dice, de una exageración intencionada que llama la atención al concepto central de la declaración. Y eso lo vemos en Job 16.8. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Usted sabe que aquí sí hay una exageración porque dice tú me has llenado de arrugas. Usted sabe que eso, pues literalmente, pues sí no se puede hacer, ¿vea? Eso es algo que pasa con los años. Pero la hipérbole, vea, es esa exageración. Y vamos a encontrar varias de esas dentro de la Biblia. Yo creo que esta clase ha sido como un poco, muy teórica, ¿verdad? Pero al mismo tiempo práctica, porque sí tenemos los versículos que apoyan cada una de estas figuras que nosotros vemos acá y de todo lo que tenga que ver con la poesía. A continuación, ustedes van a tener el laboratorio 1, que habla de cada una de las cosas que ya hemos visto al principio, vea, en esta clase. Usted va a ir complementando cada una conforme a la clase que ya estuvimos viendo. Gracias de verdad por su atención. Gracias por el tiempo que se tomaron para poder ver este video. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente clase de libros poéticos. Cualquier duda o consulta, estoy a la orden. Pueden hacerlo a través de WhatsApp, llamadas o por medio del correo electrónico. Bendiciones.